Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los seguidores de Big Leaguer Nicas. Estamos de regreso con otro video más y en esta ocasión vamos a conversar sobre los números no mienten. Con la victoria de la selección nacional esta semana, 3-2 agónicamente sobre la Guyana Francesa, el seleccionador nacional, el chileno Marco Antonio Figueroa, llegó a 30 juegos desde que en el 2020 tomó la selección a su cargo y en esta noche vamos a comparar eh, los primeros 30 juegos del Fantasma versus los primeros 30 juegos del seleccionador costarricense Henry Duarte y decidir si ya el Fantasma Figueroa ha superado los números que tuvo a Henry Duarte en su tiempo con la dar información para que ustedes decidan al final quién consideran que ha sido el mejor director técnico en la historia de nuestra selección nacional. Y bueno, los números no mienten. Por acá pueden ver en pantalla los resultados que tuvo Henry Duarte luego de los primeros 30 partidos a cargo de la selección nacional, un récord negativo para Henry Duarte con 11 victorias, 5 derrotas, 5 empates, perdón, y 14 derrotas para un total de 38 puntos posibles. Hay que decirlo, en la era de Henry Duarte, la parte financiera de la selección, los recursos financieros no eran de los mejores, de hecho, había muchas quejas de los jugadores sobre las condiciones que tenían en las concentraciones y bueno, no eran las mejores condiciones y también Henry Duarte, en la era de Henry Duarte, le tocó enfrentarse a selecciones del área como Guatemala, como Panamá, como Costa Rica varias veces y bueno, su récord luego de ese tiempo, luego de 30 juegos, era un récord negativo. Y ahora vamos a ver el fantasma con su última victoria de esta semana ante Guayana Francesa, el Fantasma llegó a 13 victorias con la selección nacional en los 30 juegos, tiene 6 empates y lleva 11 derrotas durante ese lapso. Números en manos, el Fantasma Figueroa ya es el mejor técnico de la historia de la selección nacional. Pero bueno, analicemos más allá de los números. ¿Será que estos números que hace el Fantasma en sus primeros 30 juegos ya son suficientes para considerarlo el mejor técnico en la historia de la selección nacional? Y por acá vemos cuáles fueron los juegos históricos de Henry Duarte, cuáles fueron sus peores juegos y cuál fue la mejor goleada. Y si hay algo que diferencia la era de Henry Duarte versus la era actual de Marco Antonio Figueroa, es precisamente estos dos triunfos memorables que consiguió Henry Duarte bajo la dirección del Onciano Pinolero. El 3-0 ante Haití, que nos clasificó a la Copa Oro con los 3 goles de Juan Barrera, histórico para Nicaragua, la manera como en los minutos finales logramos ese triunfo y el triunfo más histórico en la historia de nuestro fútbol, el mejor triunfo, el más famoso, el más memorable, similar a lo que sucede en el béisbol, siempre recordamos la victoria de 1972 de Nicaragua sobre Cuba. Siempre que hablamos de fútbol, nos referimos al 3-2 logrado por Henry Duarte en visitando Jamaica, visitando Kingston, esa victoria que sin lugar a dudas es algo que aún el fantasma no logra, todavía no pinta su Mona Lisa, todavía no consigue un triunfo que lo ubique y que lo haga ser recordable bajo el mando de la selección. También Henry Duarte tuvo actuaciones discretas, por ejemplo, el 6-0, esa goleada que sufrimos ante Suriname, el 5-1 ante el equipo de Argentina, plagado de sus estrellas, previo al Mundial, como Lionel Messi, un juego amistoso en Argentina, y el 4-0, ese balde de agua fría, iniciando Copa Oro en San José, Costa Rica, donde nosotros pensábamos que la selección estaba lista para dar ese salto de calidad y demostrar que podía competir a nivel de selección en Centroamérica, pero bueno, no nos fue bien. Y la victoria más abultada que consiguió Henry Duarte fue el 6-0 ante Anguila. Y ahora veamos cómo anda
el Fantasma Figueroa. Y aquí sí está muy raquítico. Sus victorias más memorables son el 2-1 ante la selección del Salvador. Dicho sea de paso, es la primer victoria ante El Salvador de una selección nacional en juego amistoso, pero bueno, cuenta. Y el triunfo también 2-1 en Liga de Naciones B ante Trinidad y Tobago. Luego tenemos entre las derrotas más abultadas que ha sufrido el Fantasma Figueroa es el 1-4 ante la campeona del mundo Uruguay, nada que cuestionar. Uruguay llegó con todos sus jugadores listos para lograr ese triunfo, y el 1-3 ante el seleccionado de Guatemala. Y la victoria más contundente en la era del Fantasma Figueroa ha sido el 5-1 ante Barbados. Como ven, a la fecha de hoy, si bien la deuda pendiente, y por ese motivo Henry Duarte saca ventaja. Para mí, ya el Fantasma Figueroa superó a Henry Duarte y solo es cuestión de tiempo para que se convierta o para que consiga ese triunfo histórico ante una selección de renombre y podamos decir que ya completó el ciclo de mayor cantidad de victorias, mejores resultados y ya una victoria histórica ante alguna selección de renombre. Así que los números no mienten, el Fantasma Figueroa ya superó a Henry Duarte en el global de victorias y en resultados de lo que ha conseguido. Y bueno, lo mejor esperemos que esté por venir para nuestra selección nacional. Se habla de nuevos legionarios, obviamente, para poder ser competitivo en Liga A y para poder tener opción de pelear ese boleto a Copa Oro. El material no es suficiente. Vimos la diferencia de los juegos de la selección versus Cuba versus estos últimos dos encuentros donde ya el Fantasma decidió convocar al mejor talento disponible como Byron Bonilla, Arauz y bueno, todos los legionarios que estaban disponibles. Así que por acá déjenos sus comentarios. Este ha sido el comparativo. Los números no mienten entre Henry Duarte y el Fantasma Figueroa.